Empezamos el estudio de la dinámica analizando un objeto que se encuentra situado sobre una superficie horizontal, como puede ser un libro que descansa sobre una mesa. La primera ley de Newton nos dice que si un cuerpo mantiene su estado de movimiento, la suma de las fuerzas que sobre él actúan debe de ser cero. ¿Qué entendemos por mantener el estado de movimiento? Mantener el estado de movimiento significa que si el objeto está en reposo, el objeto se mantiene en reposo, y si se mueve, si se está moviendo, pues el objeto va a continuar haciéndolo con velocidad constante. En el primer caso que nosotros estamos planteando, estamos considerando un objeto que está en reposo sobre una superficie horizontal. Luego, la primera ley de Newton, vuelvo a repetir, nos indica que la suma de las fuerzas que actúan sobre ese objeto debe ser cero. La cuestión es, ¿qué fuerzas están actuando sobre ese objeto? En primer lugar, sabemos que este objeto estará sometido a la acción del peso. La fuerza peso es la fuerza que la Tierra ejerce sobre todos los objetos, todos los cuerpos de masa m, y va dirigida hacia el centro de la Tierra, es decir, irá dirigida verticalmente hacia abajo, y su valor, el valor del peso, viene determinado por el producto de la masa del objeto y el valor de la gravedad en el punto donde se encuentre. Representamos entonces la fuerza peso. Esta sería la fuerza peso. Sabemos que el módulo del peso, P, sería igual al producto de M por G, donde G es la gravedad, el valor de la gravedad. Sabemos que su valor en la superficie terrestre es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Dicha fuerza-peso tiene que ser contrarrestada por otra fuerza, de manera que la suma de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo sea cero. Esa segunda fuerza que tiene que cancelar la acción del peso va a ser la normal. Esta sería la fuerza normal. No tenemos una fórmula similar a la que tenemos para el peso para determinar la normal, ya que la normal es una fuerza que se denomina de ligadura. La normal va a tomar el valor necesario y justo para que ese objeto se mantenga en reposo. Luego, en este supuesto, si aplicamos la primera ley de Newton, sumatorio de todas las fuerzas tiene que ser igual a cero, considerando los ejes que ahí he representado, solo actúan fuerzas en el eje Y. Considerando hacia arriba el sentido positivo, tendríamos que esta ecuación se pondría como sumatorio de fuerzas en el eje Y tiene que ser cero. ¿Qué fuerzas actúan en el eje Y? La normal, que actúa hacia arriba, por lo tanto la tomamos positiva, menos el peso, tiene que ser cero, de donde sacamos que la normal es igual al peso, es decir, que la normal es igual al producto de la masa por la gravedad. Luego ya tenemos en un principio analizado la situación de ese bloque que se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal. Consideremos ahora que sobre ese objeto que se encuentra en superficie, consideremos ahora que sobre ese objeto que se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal, le aplicamos una fuerza F, le empujamos, de forma que este individuo de aquí ejerce una fuerza, pongamos, tal como esta. Esta es la fuerza que aplica. Pueden suceder dos cosas. Una, que esta fuerza no sea suficiente para mover el objeto. Imaginaos, por ejemplo, que se trata de un bloque de hormigón, de una masa considerable, que nosotros somos incapaces de mover. Si al aplicarle esa fuerza F a ese cuerpo, este se mantiene en reposo, eso, según establece la primera ley de Newton,
significa que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre ese objeto debe ser cero. Ya sabemos, porque ya lo hemos analizado, que la normal cancela el peso, con lo cual estas dos fuerzas se anulan mutuamente. Pero en el eje X, si solo actuase esta fuerza F, ejercida por este individuo, la suma de las fuerzas no sería cero, con lo cual no estaríamos en la situación que nos indica el primer principio de la dinámica, es decir, el objeto no podría mantener su estado de movimiento, tendría que cambiar su estado de movimiento, es decir, tendría que empezar a moverse. Pero seguimos en el hipotético caso de que nosotros somos incapaces de arrastrar ese objeto. Eso significa que tiene que hacer acto de presencia una nueva fuerza. ¿Cuál va a ser esa fuerza? Pues va a ser una fuerza de rozamiento. Pero ojo, un rozamiento estático. ¿Por qué estático? Estático porque el objeto no se desliza. Esa fuerza de rozamiento estático tiene que ser la adecuada para que el cuerpo no se mueva. Es decir, tiene que ser exactamente igual a la fuerza F, pero de sentido contrario. Esta sería la fuerza de rozamiento estática, de forma que esa fuerza de rozamiento estática cancela a esa fuerza F. Bien. Si aplicamos de nuevo la condición que nos indica la primera ley de Newton, sumatoria de todas las fuerzas igual a cero, en este caso, como hay fuerzas en los dos ejes, tendríamos que hablar en el eje X y en el eje Y. Sumatorio de fuerzas en el eje X tiene que ser cero y el sumatorio de fuerzas en el eje Y también tiene que ser cero. ¿Qué fuerzas actúan en el eje X? En el eje X tenemos en el sentido positivo del eje X la fuerza F y en el sentido negativo menos la fuerza de rozamiento estática, igual a cero. Y en el eje Y tendríamos la normal menos el peso igual a cero. De la primera de estas ecuaciones, de la del eje X, sacamos que la fuerza F y la fuerza de rozamiento estática tienen que ser iguales. Y del eje Y sacamos que la normal y el peso tienen que ser iguales, es decir, que la normal es igual al producto de la masa por la gravedad. Luego esto sería el análisis de esta situación física en la que tenemos un objeto, un bloque, sobre una superficie horizontal rugosa empujada con una fuerza F, pero que no es suficiente dicha fuerza para que el bloque sea arrastrado. Bueno, estas dos ecuaciones se van a cumplir siempre y cuando las fuerzas que están actuando sean las que ahí se representan y siempre y cuando el bloque se mantenga en reposo. ¿Qué ocurre si este individuo paulatinamente aumenta la intensidad de la fuerza que está ejerciendo? Es decir, si este individuo aumenta la fuerza aplicada, pues, ¿qué podrá ocurrir? Bien, pues en principio, si el bloque sigue sin moverse, haceros una idea de que tenemos que arrastrar un mueble, empezamos empujando un poquito, vemos que el mueble no se arrastra, empezamos a aumentar la fuerza y sigue sin arrastrarse, sigue sin conseguir arrastrarlo. Bueno, pues si aumentamos la fuerza aplicada y el bloque sigue sin moverse, entonces el rozamiento estático tiene que ir aumentando también. La fuerza de rozamiento estático le ocurre exactamente lo mismo que a la normal, es una fuerza de ligadura, con lo cual no tenemos una fórmula para calcularla, simplemente es la fuerza necesaria para impedir que el bloque se deslice. A medida que este individuo aumenta la intensidad de la fuerza, el rozamiento estático también irá aumentando. Y si por el contrario el individuo relaja la fuerza que ejerce, es decir, si empuja con una fuerza más débil, de menor intensidad, pues entonces el rozamiento estático también va a ir disminuyendo. De hecho, si este individuo deja de ejercer fuerza, pues entonces el rozamiento estático desaparece también. Bien, tenemos entonces que el rozamiento estático se puede ir adaptando a la situación de tal manera que consiga cancelar la fuerza aplicada. Pero en cualquier caso, el rozamiento estático, que puede ir creciendo en función de la fuerza aplicada, el rozamiento estático tiene un tope. Es decir, llega un momento en que el rozamiento estático
no puede seguir aumentando. Y ese tope lo marca la siguiente expresión. La fuerza de rozamiento estática máxima es igual al nu estático por la normal. Esta de aquí es el valor máximo que puede alcanzar la fuerza de rozamiento estático. Cuando la fuerza de rozamiento estático alcanza este valor, que en este caso de aquí tendríamos, si la normal es igual a mg, la fuerza de rozamiento estática máxima sería coeficiente de rozamiento por la normal, que es mg. Pongámonos en el hipotético caso de que tengamos una masa de 10 kilogramos, sabemos que g es 9,8 metros por segundo al cuadrado y supongamos un coeficiente de rozamiento estático que sea, pues, por ejemplo, 0,4. ¿Cuál sería el valor máximo que puede alcanzar la fuerza de rozamiento estática? Pues, sustituyendo estos datos aquí en esta expresión, tendríamos coeficiente de rozamiento 0,4 por la masa 10 por la gravedad 9,8 y eso nos da 39,2 newton. Esto me daría, para el hipotético caso en el que los datos fuesen estos, la fuerza de rozamiento estática máxima sería 39,2 newton. 39,2 newton. ¿Qué significa esto? Significa que para que este individuo consiga poner en movimiento este bloque, la fuerza que tiene que aplicar debe superar a esta. Es decir, en el momento que este individuo ejerza una fuerza superior a esta de aquí, pues ya el bloque comienza a deslizarse. Si comienza a deslizarse, abandonamos la situación de estática, ¿de acuerdo? Y nos adentramos en una situación de dinámica. En la situación de dinámica, pues el rozamiento deja de ser estático. Es un rozamiento dinámico. Bien. Consideremos ahora la situación en la que ese bloque que descansa sobre una superficie horizontal rugosa es empujado con una fuerza F que es suficiente o que es apropiada para conseguir que el objeto se deslice sobre la superficie. Vamos a ver cuál es la situación física en este caso. ¿Qué fuerzas estarían actuando sobre esa masa M? Pues en principio la fuerza que ejerce ese individuo que le está empujando horizontalmente. La fuerza que aplica, la aplica de forma horizontal. Además de esa fuerza tendríamos el peso, que el módulo del peso sería el producto de la masa por la gravedad. En principio aquí representamos la letra P con la flechita encima porque estamos haciendo referencia al vector peso. Bien, evidentemente si esta es una superficie rugosa debe de tener un coeficiente de rozamiento. Este coeficiente de rozamiento va a depender de las características de las superficies que están en contacto. Dependerá de cuál sea la rugosidad de la superficie horizontal y también dependerá de la rugosidad del bloque o del cuerpo que se desliza sobre ella. Este rozamiento, en principio, puede ser, el coeficiente de rozamiento podrá ser el coeficiente de rozamiento estático y el coeficiente de rozamiento dinámico. El coeficiente de rozamiento estático es el coeficiente de rozamiento que nosotros aplicamos cuando nos encontramos en la situación de estática, es decir, cuando el bloque no se desliza, mientras que el coeficiente de rozamiento dinámico es el que aplicamos cuando el bloque se está deslizando. Generalmente, el coeficiente de rozamiento estático es siempre mayor que el coeficiente de rozamiento dinámico. Siempre el rozamiento estático, el coeficiente de rozamiento estático va a ser mayor que el coeficiente de rozamiento dinámico. Bueno, suponemos, en este caso, en este bloque que está deslizándose, el coeficiente de rozamiento que debemos de utilizar es el coeficiente de rozamiento dinámico. Bueno, eso sabéis que provoca la aparición de una fuerza que se opone al movimiento. El rozamiento dinámico siempre se va a oponer al movimiento. Si el movimiento hemos considerado que es hacia la derecha, la fuerza de rozamiento dinámica, Fr, va a actuar sobre el bloque oponiéndose a dicho movimiento. Y esa fuerza de rozamiento, voy a poner aquí la fuerza de rozamiento dinámico, su módulo es igual a el coeficiente de rozamiento dinámico por la normal.
A diferencia del rozamiento estático, el rozamiento dinámico es constante, ojo, siempre y cuando no cambien las características de la superficie. Porque si el bloque pasa de deslizar sobre una superficie rugosa, como puede ser por ejemplo un bloque que estamos arrastrando por el hormigón, y a continuación entramos en una superficie más lisa, por ejemplo que lo arrastremos después por una superficie de mármol pulido, ahí tendríamos que el rozamiento disminuiría, porque el coeficiente de rozamiento cambia al cambiar la superficie. Bueno, pues consideramos que no cambia la naturaleza de la superficie y que están en contacto, con lo que el coeficiente de rozamiento es una constante. Si el coeficiente de rozamiento es una constante y la normal, bueno, la fuerza de rozamiento dinámica va a depender de la normal. Luego, si la normal no varía, pues tampoco lo hará la fuerza de rozamiento dinámica. La última fuerza que nos queda por considerar es la reacción normal. Bueno, pues la segunda ley de Newton establece que la suma de las fuerzas que actúan sobre este bloque va a ser igual al producto de la masa por la aceleración. En esta situación, en la que tenemos un bloque que se desliza por una superficie horizontal como esta, pues podemos considerar dos situaciones claramente diferenciadas. Una, que ese movimiento sea con velocidad constante o que sea con velocidad no constante. Si el objeto se desliza con velocidad constante, estamos dentro de lo que establece la primera ley de Newton, la primera ley de la dinámica. Es decir, el cuerpo está manteniendo su estado de movimiento, porque recordemos que mantener el estado de movimiento significa que se queda en reposo o se mueve con velocidad constante. Luego, en este supuesto, si el movimiento es con velocidad constante, la suma de las fuerzas que actúan sobre el bloque tendría que ser cero. Eso también se puede argumentar utilizando esta ecuación, dado que si un cuerpo tiene una velocidad constante, su aceleración va a ser cero, con lo cual el producto de la masa por la aceleración va a ser cero, la suma de las fuerzas sería cero. Y si la velocidad no es constante, pues entonces tenemos una aceleración que va a ser distinta de cero, con lo que entonces el sumatorio de las fuerzas es igual al producto de la masa por esa aceleración. Bien, esta es la ecuación que nosotros vamos a usar para analizar la situación física que estamos describiendo. ¿Qué fórmulas tenemos? Esta de aquí, que es la que nos propone la segunda ley de Newton, la segunda ley de la dinámica. Tenemos la fuerza-peso, que es el producto de la masa por la gravedad, y tenemos otra, que es que la fuerza de rozamiento, que está de aquí, que la fuerza de rozamiento es igual al nu dinámico por lo normal. Luego, en principio, la única fuerza que nosotros conocemos a ciencia cierta es la fuerza-peso. Y por supuesto la fuerza F, que es la fuerza que nosotros vamos a aplicar, que eso dependiendo de la situación, pues tendremos un valor u otro de la fuerza. Ya veremos cómo se baraja esta fuerza. La normal ya hemos analizado en el caso anterior que la normal es una fuerza de ligadura y que no sabemos, que depende del tipo, del conjunto del resto de fuerzas que va a actuar sobre ese bloque. La fuerza de rozamiento, pues la fuerza de rozamiento, hablamos del rozamiento dinámico, es nu dinámico por la normal. Luego, si la normal no sabemos exactamente cuál es, pues entonces la fuerza de rozamiento dinámica tampoco sabemos cuál es. Luego, en definitiva, para resolver este ejercicio tenemos esta fórmula y esta otra de aquí, la de que el peso es igual a la masa por la gravedad. Consideremos inicialmente, por ejemplo, que la velocidad no es constante. Es decir, que existe una aceleración. Bueno, en este tipo de situación física, la de un bloque que se desliza por una superficie horizontal, el movimiento que se describe es un movimiento rectilíneo. Para analizar los movimientos rectilíneos, esta ecuación nos conviene descomponerla en dos ecuaciones. Esta es una ecuación vectorial, pues me conviene descomponer esta ecuación en dos ecuaciones escalares usando los denominados ejes cartesianos, es decir, el eje X y el eje Y. Consideramos como eje X este de aquí y como eje Y este otro. Vale. Un consejo que es interesante es que a la hora de elegir los criterios de signos, es decir, sentido positivo y sentido negativo, recomendable considerar como sentido positivo el del movimiento. No es obligatorio, pero me va a ser
ventajoso a la hora de hacer después un análisis de los resultados obtenidos. Así, en el caso que aquí os estoy representando, como el movimiento es hacia la derecha, consideremos en el eje X el sentido positivo hacia la derecha. En el eje Y no hay movimiento, ¿vale? Porque solamente se desliza horizontalmente. Con lo cual en el eje Y el criterio de signo sería indiferente, pero si ya hemos elegido positivo en la X hacia la derecha, estamos obligados a elegir positivo la Y hacia arriba. Bueno, pues en el eje X y en el eje Y pondríamos que la suma de las fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración que haya en ese eje. Y en el eje Y tendríamos que la suma de las fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa por la aceleración que haya en ese eje, en el eje Y. Hay que tener en cuenta que dado que el bloque se mueve horizontalmente, la aceleración pues estará dirigida en el sentido positivo del eje X. Luego no tendríamos aceleración en el eje X, va a ser distinta de cero, y la aceleración en el eje Y va a ser cero. Tendríamos aceleración solo en el eje X. Como solo hay aceleración en el eje X, esta aceleración en el eje X es la que hay. Luego, esa sería la aceleración A, hace falta poner AX. Mientras que esta de aquí sería cero. Bueno, pues el análisis de estos problemas es recomendable seguir el siguiente esquema. Nos centramos primero en el eje Y y usamos que el sumatorio de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual, como hemos dicho que no hay aceleración en ese eje, tiene que ser igual a cero. Y ahora analizamos qué fuerzas actúan en el eje Y. En el eje Y tendríamos la normal, que actúa verticalmente hacia arriba, la ponemos positiva, menos el peso. Hay que tener en cuenta que esta es una ecuación escalar, es decir, que aquí no estamos trabajando con vectores, estamos trabajando con los módulos de los vectores. En este caso sería el módulo de la normal y este de aquí sería el módulo del peso, por eso no le pongo arriba las flechitas. Ahora nos vamos al eje X y tendríamos que el sumatorio de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración que hay en ese eje, en el eje X, que como hemos dicho es la única que hay, pues le pongo m por a. Suma de fuerzas en el eje X. Analizamos ahora las fuerzas que actúan sobre el eje X. Bueno, voy a ponerle aquí a la fuerza de rozamiento, tengo una flechita encima, ya que se le hemos puesto todas las demás. En el eje X tenemos la fuerza F que actúa en el sentido que hemos considerado positivo por ser el del movimiento y la fuerza de rozamiento que actúa en el sentido negativo. Luego sería la fuerza F menos la fuerza de rozamiento igual a la masa por la aceleración en el eje X. Esa fuerza de rozamiento a la que estamos haciendo referencia es la fuerza de rozamiento dinámica, con lo que tendríamos F menos la fuerza de rozamiento dinámica, que es el nu dinámico por la normal, igual a la masa por la aceleración. La normal ya la hemos obtenido del balance de fuerzas en el eje Y. La normal es igual a mg. Luego tendríamos que la fuerza F menos nu por mg es igual a m por a. Y esta es la segunda de las ecuaciones que me describen o que analizan la situación que aquí tenemos. Bien, ¿qué tipo de problemas nos podemos encontrar nosotros? Bueno, pues nos podemos encontrar un problema donde me pregunten, por ejemplo, la aceleración. Si me preguntan la aceleración que adquiere el bloque, lógicamente, ¿qué datos me tendrían que dar? Me tendrían que decir cuál es la fuerza que está actuando sobre el bloque, me tendrían que dar la masa del bloque y también me tendrían que dar el coeficiente de rozamiento. Si sabemos la fuerza aplicada, la masa, el coeficiente de rozamiento, la gravedad, que sabemos que es 9,8, pues ya esa ecuación de ahí nos permite calcular la aceleración. De ahí despejaríamos la aceleración pasando la masa al denominador. Otra situación, pues por ejemplo, imaginaros que me piden que calcule la fuerza F necesaria para que el bloque adquiera una aceleración determinada, una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, por ejemplo. Colocaríamos, tendríamos la masa del bloque, el coeficiente de rozamiento me lo deberían de dar, me han dado la aceleración y lo único que no conoceríamos de esa ecuación es la fuerza F. Otra situación, bueno, pues imaginaros que me dicen, aplicamos una fuerza determinada, es decir, me dan la fuerza, me dan también la aceleración que adquiere el bloque y ahora me piden que calcule el coeficiente de rozamiento. En ese caso, de ahí lo que tendremos que despejar es el coeficiente de rozamiento. Consideremos la siguiente situación. Vamos a analizar el
el movimiento de un bloque sometido a la acción de una fuerza de 60 N descansando sobre una superficie de coeficiente de rozamiento 0,3. Damos por hecho que el bloque S está deslizándose, ya que solo me están hablando de un coeficiente de rozamiento, que entiendo que es el rozamiento dinámico. Lo más habitual en un nivel de primer bachillerato es que siempre se consideren situaciones de deslizamiento. Es decir, las situaciones de estática no las vamos a tener en cuenta, las vamos a ver muy poco. Es más, en segundo bachillerato la física tampoco considera esas situaciones de estática, por lo tanto lo que a mí me interesa es que nos quede claro cómo se analiza un movimiento en el que el bloque se desliza sobre una superficie. En este caso, ese bloque está sometido a la acción de una fuerza de 60 N que entendamos nosotros, damos por hecho que va a ser suficiente para que el bloque se deslice. Lógicamente, si ese bloque es empujado con una fuerza F de 60 N, si se desliza lo va a ser en esta dirección. Esa sería la dirección del movimiento. Bueno, pues vamos a ver en primer lugar qué fuerzas estarán actuando sobre el bloque. Además de la fuerza de 60 N que me han dado como dato en el enunciado del problema, tendremos la fuerza peso, cuyo módulo es la masa por la gravedad, la fuerza normal, que es siempre, recordemos, perpendicular a la superficie de contacto. Si la superficie es horizontal, la normal tiene que ser vertical, y la fuerza de rozamiento, que siempre se va a oponer al movimiento. Si el movimiento hacia la derecha, la fuerza de rozamiento iría aplicada hacia la izquierda. Esta sería la fuerza de rozamiento. Bueno, ese es el conjunto de fuerzas que están actuando. Bueno, como en este caso el movimiento va a ser horizontal, es un movimiento rectilíneo, me interesa para hacer el estudio del problema trabajar con los ejes cartesianos, es decir, con un eje X y un eje Y. Consideramos este como el eje X y este de aquí como eje Y. Consideramos el sentido positivo del eje X, el del movimiento, es decir, hacia la derecha. Aplicamos la segunda ley de Newton, sumatorio de todas las fuerzas, va a ser igual a la masa por la aceleración. Y esta ecuación la vamos a desglosar en dos ecuaciones escalares, una para el eje X, sumatorio de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración en el eje X, y otra para el eje Y, sumatorio de fuerzas en el eje Y igual a la masa por la aceleración en el eje Y, que sabemos que va a ser cero, con lo cual la suma de fuerzas en el eje Y va a ser cero. Iniciamos el análisis desarrollando la ecuación correspondiente al eje Y, es decir, suma de fuerzas en el eje Y igual a cero, y vemos qué fuerzas están actuando en el eje Y. En el eje Y actúa la normal y el peso, en sentidos contrarios. Hemos dicho que el sentido positivo del eje X es este, por tanto, el sentido positivo del eje Y tiene que ser girando 90 grados en sentido contrario de las agujas del reloj, sería hacia arriba. La normal la consideramos positiva y la fuerza peso negativa. M menos P igual a 0. La normal no sabemos qué valor le corresponde, pero el peso sí porque es M por G. Luego normal menos mg tiene que ser 0. Luego la resolución de la ecuación de la segunda ley de Newton aplicada al eje Y me daría que la normal es igual a mg. La normal y el peso son iguales. Cuidado, señores. No tomemos esto como una regla general. La normal no tiene por qué ser igual al peso. La normal, repito, es una fuerza de ligadura y su valor va a depender del resto de fuerzas que estén actuando. En este caso, la normal tiene que ser igual al peso. Analizamos ahora el eje X. Tenemos que aplicar que el sumatorio de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración que hay en ese eje. Como la aceleración que hay solo está en ese eje, pues no hace falta ponerle su índice X, sino simplemente A. Suma de fuerzas que actúan en el eje X igual al producto de masa por aceleración. ¿Qué fuerzas están actuando? La fuerza F, que en principio sabemos que es de 60 N, pero no ponemos 60. ¿Vale? Primero hacemos el desarrollo y después sustituimos los datos. Igual que hemos hecho aquí, que en principio no hemos sustituido la masa por 20 kilogramos y la gravedad por 9,8. Bueno, pues pondríamos la fuerza F, que la ponemos en sentido positivo, menos la fuerza de rozamiento igual a la masa por la aceleración. La fuerza F, sabemos que su valor es 60, en el momento que queramos lo podemos sustituir, menos la fuerza de rozamiento, que es el coeficiente de rozamiento dinámico, que es el que me han dado por la normal, igual a la masa por la aceleración. La normal sabemos que es el producto de M por G, luego tenemos que F menos nu. Y de aquí lo que queremos calcular es la aceleración.
Pues despejamos la aceleración, que sería f menos nu mg partido por m. Sustituimos los datos, que serían 60 N para la fuerza, el coeficiente de rozamiento 0,3, la masa 20, la gravedad 9,8 y la masa 20. Bueno, pues pondríamos. Hacemos el cálculo y me daría 0,06 metros por segundo al cuadrado. Consideremos ahora esta otra situación. Un bloque que descansa sobre un bloque de masa m, que descansa sobre una superficie horizontal rugosa de coeficiente de rozamiento num. Entendamos, por ejemplo, supongamos que estamos en una situación en la que el rozamiento que tenemos que aplicar es el dinámico, porque el bloque vaya a deslizarse. Para hacer un estudio de esa situación, debemos de considerar inicialmente qué fuerzas están actuando sobre el bloque. Ya tenemos una fuerza F, como ahí se muestra, aplicada con una inclinación alfa. Aparte de esa fuerza tendríamos la fuerza peso, esta sería el vector F, la fuerza peso cuyo módulo es igual al producto de la masa por la gravedad. Dado que hay un contacto con la superficie, habría una fuerza normal, n, y considerando que este bloque va a deslizarse hacia la derecha, pues esta sería la dirección del movimiento, habría un rozamiento que se opondría a dicho movimiento, rozamiento que iría dirigido en contra del movimiento. Esta sería la fuerza de rozamiento. Habría dos opciones. Si el bloque no se mueve, pues entonces el rozamiento sería el rozamiento estático y no sabríamos su valor. En principio, solo tendríamos una limitación, y es que el rozamiento estático no puede superar un determinado valor, que ya sabéis que es el nu estático por la normal. Pero estamos considerando la situación de que haya un movimiento. Por tanto, esta sería la fuerza de rozamiento, cuyo módulo, Fr, sería el nu dinámico por la normal. El estudio o la descripción del movimiento se hace partiendo de la segunda ley de Newton. Sumatorio de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Al igual que en el caso anterior, dado que el bloque se encuentra deslizándose horizontalmente, es decir, describe un movimiento rectilíneo, el estudio de esta situación física es recomendable hacerlo usando el sistema de eje cartesiano, es decir, usando los ejes X e Y. Consideramos el sentido positivo del eje X el del movimiento, como venimos haciendo hasta el momento por comodidad, aunque no sea obligatorio. Dicho esto, esta ecuación vectorial se descompondrá en dos ecuaciones escalares, m por ax y sumatorio de fuerzas en el eje y igual a m por a y. Hay que tener en cuenta que en el eje y no hay ningún deslizamiento, ningún movimiento, por lo que la aceleración en el eje y sería cero. Antes que nada, pues debemos proceder a descomponer las fuerzas que no se encuentren sobre los ejes, en este caso la fuerza F. Esa fuerza F habrá que descomponerlo en una componente Fx que iría dirigida hacia la derecha, luego representamos el vector correspondiente, este sería el vector Fx, y otra componente Fi que estaría actuando verticalmente hacia arriba. Estas dos componentes de la fuerza, la Fx y la Fi, sustituyen el efecto que realiza la fuerza F. Luego, lo que hacemos nosotros es coger el vector F y sustituirlo por dos nuevos vectores. Uno que es horizontal hacia la derecha y otro que es vertical hacia arriba. Bien, pues antes que nada vamos a hacer esa descomposición. Lo vamos a hacer aquí. Descomposición de F. Descompongo F. Tendríamos que descomponer. En principio, lo que vamos a calcular son los módulos de esas componentes, es decir, voy a obtener las longitudes de estos vectores, independientemente de que les vaya a corresponder un signo positivo o un signo negativo, es decir, que yo en definitiva lo que voy a obtener aquí es una expresión que debe de ser positiva. Bueno, para descomponer un vector necesitamos saber su módulo, y su módulo tiene que ser multiplicado pues, por la razón trigonométrica que le corresponda, ya sea el seno o el coseno. Recordad que el
coseno se lo lleva la componente x, en este caso la componente contigua. En este caso la componente contigua al ángulo que conocemos, al ángulo alfa, es la componente x. Luego este sería coseno de alfa y este entonces sería el seno de alfa. Esa es la descomposición del vector f. Una vez que ya hemos hecho la descomposición de la fuerza F, ya podemos arrancar con el análisis de las ecuaciones escalares de la segunda ley de Newton. Empezamos, como siempre, por el eje Y, donde la suma de las fuerzas en el eje Y tiene que ser cero. Vemos qué fuerzas actúan sobre el eje Y. Sobre el eje Y tenemos actuando en este caso tres fuerzas: la normal, la componente Y de la fuerza F y el peso. Luego, normal y FI van actuando hacia arriba, están actuando hacia arriba en el sentido positivo, sería N más FI menos P igual a 0. Esta ecuación, o sea, el desarrollo del análisis de la segunda ley de Newton en el eje Y, me va a servir para calcular la normal. De manera que una vez que yo ya tenga la normal, puedo usarla para hallar la fuerza de rozamiento. Despejamos de aquí la normal. La normal sería el peso lo paso al otro lado menos FI. Es decir, la normal va a ser mg menos FI, que es F por el seno de 30. En este caso ya tenemos, hacemos lo mismo ahora para el eje X. El sumatorio de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración que haya en ese eje. Como la única aceleración que hay se encuentra en el eje X, no hace falta poner a X, simplemente ponemos A. Suma de fuerzas en el eje X. En el eje X tenemos dos fuerzas, la componente X de la fuerza F y la fuerza de rozamiento. La componente X que está actuando en el sentido positivo la ponemos positiva, Fx, y la fuerza de rozamiento la ponemos negativa, igual a m por a. Fx menos Fr igual a m por a. La fuerza de rozamiento es nu por la normal, luego sería Fx menos nu por la normal es igual a m por a. Fx ya lo habíamos obtenido de haber hecho la descomposición, que sería F coseno de alfa menos nu por la normal, que la normal la teníamos ya de haber resuelto la ecuación del eje Y, mg menos f seno de alfa es igual a m por a. Y esa ecuación me describe físicamente esta situación. Ahora, en principio, con esa ecuación de ahí, pues en función de los datos que tengamos en el ejercicio, nosotros tendremos que calcular de ahí lo que nos falte, lo que nos pida. Fijaros que aparece la fuerza F, aparece el ángulo en el que se aplica la fuerza F, aparece el coeficiente de rozamiento, aparece la masa, la gravedad se supone que va a ser un dato que nosotros vamos a conocer, vuelve a aparecer aquí la F, vuelve a aparecer el ángulo y la aceleración. En principio, de esa ecuación, en un problema, lo único que me debe de faltar es un dato. Lo más habitual es que me falte la aceleración y que todos los demás datos los tengan, luego de ahí despejaremos la aceleración. Es factible también que me ponga en un ejercicio en el que lo que yo tenga que hacer es calcular la fuerza F. Imaginaros, por ejemplo, que me plantea la situación de que calcule la fuerza mínima necesaria, atentos, fuerza mínima necesaria aplicada, verán el ángulo, aplicada con una inclinación determinada, con el que conseguimos arrastrar el bloque. Cuando hablamos de la fuerza mínima, se supone que es la fuerza que consigue arrastrarlo en la mínima, con el mínimo esfuerzo. Esa sería aquella en la que el movimiento se hace con una velocidad constante. Si la velocidad es constante, entonces la aceleración en este ejercicio sería cero. Bueno, pues ahí pondremos un cero y de esta expresión tendremos que despejar la fuerza F. ¿De acuerdo o no? Esta sería un posible problema. Apliquemos todo esto en la siguiente situación. Consideremos un bloque que descansa sobre una superficie horizontal rugosa, bloque de 12 kg de masa, coeficiente de rozamiento de 0,3 y que se somete a la acción de una fuerza de 35 N con una inclinación de 30 grados. En principio, nosotros vamos a suponer que este bloque lo que va a hacer es deslizarse sobre esa superficie. ¿Qué otras situaciones nos podríamos encontrar? Pues no, podríamos encontrar una primera situación en la que esa fuerza no fuese suficiente para mover el bloque, es decir, que se mantuviese en estática. Esa sería una situación. Otra situación posible es que esa fuerza fuese lo suficientemente considerable para conseguir elevar el bloque. Lo que
que pasa es que nosotros, en un nivel de primero de bachillerato, solo vamos a considerar situaciones en las que el bloque vaya a deslizarse sobre la superficie. Analizamos las fuerzas que actúan sobre el bloque. Además de esa fuerza F, está actuando la fuerza peso, cuyo módulo sabemos que es el producto de la masa por la gravedad. Estará actuando la fuerza normal, que desconocemos su valor. El valor de la normal está condicionado por el resto de fuerzas y, por supuesto, como vamos a considerar que este bloque se va a deslizar horizontalmente y la superficie es rugosa, debe de haber un rozamiento FR que va a ser dinámico y que su valor va a ser nu por la normal. Esa sería la fuerza de rozamiento. Ese sería el módulo. Bueno, pues ahora, dado que se trata de un movimiento rectilíneo, pues me interesa aplicar la segunda ley de Newton, sumatorio de fuerzas igual a masa por la aceleración, en dos ejes, en los ejes cartesianos. Es decir, esa ecuación la vamos a descomponer en dos ecuaciones escalares, una para cada eje. En el eje X, sumatorio de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración en el eje X, y en el eje Y, suma de fuerzas en el eje Y igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Bueno, pues una vez que hemos dicho que vamos a usar los ejes cartesianos, tenemos que elegir dichos ejes. Vamos a elegir el eje horizontal como el eje X y el eje vertical como eje Y. Como ya se ha mencionado anteriormente, me interesa considerar positivo el sentido del movimiento. Como el bloque va a deslizarse hacia la derecha, vamos a considerar positiva la parte derecha del eje X, con lo cual, para el eje Y, la positiva sería hacia arriba. Antes de empezar con el desarrollo de esas ecuaciones, pues, debemos de descomponer la fuerza F. La fuerza F se descompone en una componente Fx que tira del bloque hacia la derecha. Esa componente Fx es precisamente la que provoca el deslizamiento. Y una componente Fi que tira verticalmente hacia arriba. Esta componente Fi pretende elevar el bloque. La cuestión es que dicha componente no puede ser suficiente para elevarlo, porque si dicha componente Fi fuese mayor que el peso, el bloque entonces abandonaría la superficie y se elevaría. Está claro que para que la situación sea la que nos interesa, es decir, para que el bloque se deslice sobre la superficie, es necesario que esta componente I de la fuerza F sea inferior al valor del peso. Luego comprobamos que eso efectivamente se cumple así. Obtenemos esa descomposición, descomponemos la fuerza F en una componente Fx y una Fi. Dichas componentes se obtienen cogiendo el módulo de la fuerza y multiplicándolo por la razón trigonométrica que le corresponda. Hay que recordar que la componente contigua se la lleva el coseno se lleva la componente contigua al ángulo, y en este caso el ángulo es de 30 grados, es el que forma con el eje X, luego esto se llevaría coseno de 30 y este entonces por descarte sería el seno de 60. Vamos a comprobar que efectivamente esta fuerza de aquí, la fuerza Fi, no es suficiente para elevar el bloque. Para que esa componente Fi que tira del bloque hacia arriba fuese capaz de elevar el bloque, tendría que ser superior al peso. Vamos a calcular el peso es la masa por la gravedad, que sería 12 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Luego esto me daría un peso de 117,6 newton. Obviamente, una fuerza de 35 newton con una inclinación no es capaz de elevar este bloque. Es más, ni siquiera aplicando esos 35 newton verticales hacia arriba, si esos 35 newton se aplicasen verticales hacia arriba, esos 35 newton no serían suficientes para elevar el bloque de 117,6 newton. ¿Qué ocurriría entonces si esos 35 newton fuesen aplicados verticalmente hacia arriba? Pues que no habría ninguna fuerza. La fuerza vertical no sería capaz de elevar el bloque y no hay ninguna fuerza horizontal que lo arrastre, con lo cual en ese supuesto el bloque se quedaría en estática, ¿de acuerdo? Se quedaría sin moverse. Bueno, pues evidentemente es una comprobación que no está mal que la hagamos,
pero que, ojo, que se supone que cuando os encontréis con un problema de dinámica de estas características en un curso como el que nosotros estamos, que es de primero bachillerato, el profesor que os ponga ese ejercicio debe de haber comprobado previamente que la fuerza no sea suficiente para elevar el bloque. Continuamos entonces con la realización del ejercicio. Hemos descompuesto la fuerza F. Ahora, a continuación, lo que tenemos que hacer es desarrollar estas dos ecuaciones. Siempre es recomendable desarrollar en primer lugar la ecuación del eje Y, porque esa me va a permitir calcular la normal. Y una vez que tengamos la normal, nos va a permitir calcular la fuerza de rozamiento como nu por la normal. Por tanto, recomendación que os hago es, primero desarrollamos la suma de fuerzas en el eje Y, y una vez que hayamos resuelto la suma de fuerzas en el eje Y, para determinar la normal, nos vamos al eje X. Bueno, pues en el eje Y, analizando el dibujo, vemos que en el eje Y actúan tres fuerzas. La normal, que actúa verticalmente hacia arriba, el peso, que actúa verticalmente hacia abajo, y Fi, la componente Y de la fuerza, que al igual que la normal, actúa verticalmente hacia arriba. Luego estas dos habrá que considerarlas positivas y el peso la consideramos negativa. Tenemos la normal más Fi menos P igual a 0. De esta ecuación nos interesa despejar la normal. La normal sería el peso menos Fi. P y Fi pasan al otro lado cambiándoles el signo. El peso sabemos que es la masa por la gravedad, que podríamos sustituir ya a los 100, bueno, el valor numérico que tuvimos antes, menos Fi, que Fi al descomponerla sabemos que era F por el seno de alfa. En este caso el alfa es 30 grados. Ya tenemos la normal. Vamos a efectuar esta expresión, vamos a utilizar los datos para obtener el valor numérico de la normal. La normal sería la masa, 12 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado, y a eso le quitamos la fuerza F, que son 35 newton por el seno de 30. La normal nos da 100,1 newton. Ya tenemos el resultado de la normal. Como habéis visto, hemos usado la ecuación del eje Y para hallar la normal. Abordamos ahora el eje X. Sumatorio de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración que hay en dicho eje, que es simplemente la aceleración que tiene el objeto, ya que este solo se desliza a lo largo del citado eje. ¿Qué fuerzas actúan sobre ese eje? Tendremos la componente X de la fuerza F, sería Fx, que actúa en el sentido positivo, y tenemos la fuerza de rozamiento, luego sería menos Fr, igual esto a la masa por la aceleración. Fx es F por el coseno de 30, menos la fuerza de rozamiento, que es el coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal, igual a la masa por la aceleración. Queremos calcular la aceleración, la fuerza F la tenemos, que son 35 newton, la normal ya la hemos calculado, son 100,1 newton, el coeficiente de rozamiento también lo tenemos, 0,3, por tanto el único dato que nos falta en esa ecuación es la aceleración. De ahí obtenemos la aceleración despejando como F coseno de 30 menos nu por la normal partido por la masa. Sustituimos los datos y obtenemos el resultado de la aceleración. La fuerza F son 35 newton, 35 por el coseno de 30 menos el coeficiente de rozamiento, que es 0,3, por la normal, que es 100,1 newton. Todo esto dividido entre la masa, que son 12 kilogramos, me da 0,023 metros por segundo al cuadrado. Me queda, por tanto, que la aceleración que adquiere el bloque es de 0,023 metros por segundo al cuadrado. Una vez que hemos aplicado la segunda ley de Newton a una situación como la descrita, podemos obtener, o hemos obtenido, una vez que hemos usado la segunda ley de Newton para obtener la aceleración, ahora podemos usar las ecuaciones de la cinemática
para describir o obtener las ecuaciones del movimiento, teniendo en cuenta que nosotros solo vamos a considerar situaciones en las que las fuerzas que actúan son constantes, las aceleraciones que vamos a obtener también lo son. Luego, si tenemos un movimiento con aceleración constante, tendremos un movimiento uniformemente acelerado. Estamos centrándonos en el movimiento que realiza un objeto que se desliza por una superficie horizontal. Luego, el movimiento debe de ser rectilíneo, luego este sería un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ecuaciones que ya sabemos de temas anteriores son para la posición igual a la posición inicial más velocidad inicial por t menos t sub 0 más un medio de la aceleración t menos t sub 0 al cuadrado. Y para la velocidad v igual a v sub 0 más a por t menos t sub 0. Luego, la utilización de la segunda ley de Newton permite determinar la aceleración para, una vez que tengamos la aceleración, poder plantear o obtener las ecuaciones del movimiento. Quiero señalar el hecho de que cada vez que he representado las fuerzas que actúan sobre un objeto, lo he hecho en su centro. Eso es debido a que en un nivel de primero de bachillerato se estudia la dinámica de la partícula puntual, es decir, de un objeto que carece de dimensiones. Lógicamente, a la hora de hacer los dibujos, no dibujamos una partícula puntual porque en una partícula puntual no se visualiza las fuerzas aplicadas. Realmente, el hecho de que una fuerza actúe en un punto o actúe en otro va a tener consecuencias diferentes. Es decir, en un objeto de dimensiones como estas de aquí, de dimensiones macroscópicas, imaginaros que eso es una estantería que tenemos apoyada sobre el suelo. Si nosotros empujamos a esa estantería, los resultados que podemos obtener no son los mismos si lo empujamos desde este punto, si le aplicamos una fuerza en este punto, o si se la aplicamos en este punto, dado que si le aplicamos la fuerza aquí, la posibilidad de que esta estantería se vuelque son mayores que si se la aplicamos aquí. Luego, una misma fuerza aplicada en distintos puntos de un cuerpo pueden provocar o pueden tener consecuencias diferentes. Pero en ese caso estaríamos considerando las dimensiones del objeto y estaríamos entrando en el estudio de lo que es la dinámica de la rotación. Nosotros, en un nivel de primero de bachillerato o incluso en segundo de bachillerato, solo se estudia la dinámica de traslación. La dinámica de traslación pues, es básicamente la dinámica de un punto material. Al igual que la fuerza de rozamiento la he representado siempre aplicada en el centro del objeto, para ser rigurosos, fuerza de rozamiento debe de representarse en el punto donde está el contacto entre el cuerpo y la superficie. Este sería el lugar donde hay que representar la fuerza de rozamiento rigurosamente hablando. Y lo mismo con la normal. La normal se representa en el punto donde está el contacto entre las dos superficies. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es simplemente establecer o indicar unos matices a tener en cuenta. Pero repito, nosotros solo estudiamos dinámica de la partícula, por tanto, representamos todas las fuerzas en su centro. Es simplemente una forma, digamos, esquemática